Bienvenidos al encuentro virtual u online número 20. Antes de empezar el tema que hoy nos compete, vamos a hacer un rápido repaso. ¿Recuerdan que habíamos dicho que el quiebre es la interrupción de la transparencia? Y que la transparencia era lo cotidiano, lo que hacemos con un mínimo umbral de conciencia. También habíamos visto que un quiebre no es negativo ni positivo, que todo depende del juicio que le damos a dicho quiebre. ¿Recuerdan cuando vimos quiebres positivos y negativos? El ejemplo de Vanessa, que era una artista plástica y que debido a un accidente automovilístico perdió los dos brazos y en vez de regodearse en el dolor, superó ese quiebre y se convirtió en esposa, madre y en la mejor artista plástica pintando con la boca. Ella recuperó la transparencia perdida. Esto no significa que su vida volviera a ser como era antes del accidente, pero recuperó su paz interior y la relación con los otros. Ahora sí, pasaremos al tema que nos compete, y este es quiebres y conversaciones. ¿Alguna vez les pasó que se les cayó, no sé, un vaso, una taza o algo y se rompió y se estrelló en 1000 pedazos en el piso? Y nuestra primera reacción fue decir, qué tonta fui, o qué inútil, culpándome por lo sucedido, o culpando al otro por dejarlo en ese lugar, o simplemente decir, todo me pasa a mí. El camino que tomen nuestras conversaciones ante un quiebre son claves en las posibilidades de hacernos cargos de ellos. Hay conversaciones que nos hacen permanecer en el quiebre y otra que nos hacen que nos hagamos cargo de dicho quiebre. Vamos a hablar de las conversaciones de juicios personales. Ante un quiebre no nos hacemos cargo, nos vamos en explicaciones o simplemente nos culpamos y responsabilizamos a la vida y a los otros. Es muy posible observar nuestra identidad dependiendo del juicio que le damos a ese quiebre. Desde temporalidad absoluta, justificándonos con siempre he sido así, estancándome en el nunca podré, o a veces me sucede, esta vez aconteció así, antes me pasaba. Hay personas que transforman el quiebre en una tragedia. Vamos a hablar de las conversaciones para la coordinación de acciones. Se caracterizan por estar destinadas a hacerse responsable del quiebre. Su objetivo es hacer que algo suceda, que nos saque del estado de pérdida de la transparencia en la que nos encontramos, asumiendo dicho quiebre con responsabilidad y en forma directa. Por ejemplo, si está bien, se me cayó el vaso, se me cayó la taza, ahora me pongo a llorar o me empiezo a culpar o me hago cargo del quiebre y limpio el desastre que hay en el piso. Mejor hablemos de la segunda opción. Y de este modo nos estamos haciendo cargo de ese quiebre. La clave de estas conversaciones es que genera acción para enfrentarlo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si no podemos resolver solos ese quiebre? Aquí aparece el pedido de asistencia y de esa manera coordinamos acciones para resolver dicho quiebre. ¿Cuáles son los motivos que nos impiden hacer pedidos? Tal vez por el miedo al rechazo, o porque no nos creemos autosuficientes, o porque creemos que pedir es un signo de debilidad. Vamos a hablar de las conversaciones de posibilidades. Llamamos conversaciones de posibilidades a aquellas acciones que realizamos para preparar o hacer posible las conversaciones para la acción que deseamos llevar a cabo. Se busca un determinado contexto para la conversación de posibilidades. Por ejemplo, un hombre perdió su empresa, está literalmente quebrado.
y debe transmitírselo a su familia. Los reúne en el living de su casa, luego de la cena, para noticiar a su familia sobre ese quiebre. La conversación para posibles conversaciones es también una forma de empezar a hacernos cargo de los quiebres, porque nos saca del juicio que es imposible tener las conversaciones que queremos llevar a cabo y nos pone en el terreno de inventar los caminos que hagan posible dicha conversación. Esta conversación solo es efectiva si da curso a conversaciones para la acción. Muchas veces el quiebre que nos aqueja en las relaciones humanas no está en el contenido de la relación, sino de la incompetencia para conversar. Las conversaciones de posibilidades tienden a evitar un conflicto. Vamos a hablar de la conversación es relación. Desde la visión generativa del lenguaje postulamos que las conversaciones que tenemos constituyen la relación, el respeto, se constituyen conversaciones donde las personas se sienten aseguradas, su autonomía, su legitimidad frente al otro. El cuidado se constituye en las conversaciones y acciones cuidadosas que realizamos. Esto no implica que las buenas relaciones sean aquellas donde no hay conflicto. Las buenas conversaciones son aquellas en donde son posibles el reclamo, el desacuerdo y la diferencia. En definitiva, se juzga como una buena relación a aquella que tiene la capacidad de hacerse cargo de los quiebres. Ahora vamos a hablar de conversaciones internas. Los seres humanos mantenemos conversaciones con nosotros mismos. Vamos rumbo al trabajo manteniendo conversaciones imaginarias con nuestra pareja, o camino a nuestro hogar con nuestro jefe, o cuando salimos de una reunión nos conversamos sobre lo que pasó, lo que pudimos haber dicho y no lo hicimos. Incluso cuando escuchamos, lo llevamos a una conversación interna. Muchas veces el cansancio es originado por las conversaciones internas, que a menudo no paran, o nos dejamos llevar por los juicios automáticos que nos asaltan. No sabemos cómo parar la conversación de recriminación y a veces de autocastigo. Otra fuente de conflicto que mantenemos en privado son aquellas conversaciones que quisiéramos hacer públicas pero no nos animamos. Ejemplo, el pedido de aumento de nuestro salario a nuestro jefe. Muchas veces mantenemos conversaciones internas y nos imaginamos el escenario, lo que vamos a decir, pero no lo hacemos efectivo. No accionamos. No solo pasa con un pedido, sino también con una oferta o con un reclamo. Otras veces nuestra insatisfacción o conflictos de relación nos hacen hacer públicas nuestras conversaciones o juicios automáticos sin fundamento, que lo único que hacen o producen es daño en la relación. A veces nos encontramos tratando de explicar que lo que dijimos no queríamos decirlo y nos pasamos justificándonos. Podemos adquirir bienestar personal si aprendemos a dar curso a nuestra conversación interna y a cómo acallar su exceso. Vamos a hablar de los pasos para adquirir bienestar personal. El primero es terminar con esas conversaciones pendientes que tenemos con otros y nos consumen energía sin llevarlas a la acción. 2. Aprender a tener esas conversaciones públicas que no nos animamos a realizarlas. 3. Practicar meditación y el centramiento emocional que nos da el poder de no dejarnos llevar por los juicios automáticos que nos asaltan. Esto provocará mayores beneficios para callar la charla interna, que enjuicia sin control a todos y a todo. Se castiga a sí mismo y cuyas conversaciones no tienen fin.
Vamos a hablar de la reflexión sobre la identidad pública y privada. El exceso de conversaciones internas en nuestra cultura revela la ausencia o la precariedad en la que hemos dejado nuestra vida íntima o identidad privada. Llamamos identidad pública al tipo de observador que nos constituimos en el mundo de las promesas, ofertas y pedidos, ligados a la coordinación de acciones. En general, nuestra identidad pública está ligada al desempeño de nuestro ser en el mundo. Sin embargo, nuestra identidad también se constituye en la intimidad. Hay preguntas que tienen que ver con el sentido de nuestra vida. Por ejemplo, cuando nos preguntamos por qué seguimos en este empleo si el salario es tan bajo, o qué me está pasando que yo no le encuentro sentido a esta relación. Hay temas que tienen que ver con nuestra autoestima, nuestra confianza, con nuestra corporalidad, que no encuentran su lugar apropiado de expresión en la conversación pública. Orientada a la acción productiva. Muchas veces la insatisfacción es debido a que hemos perdido nuestras conversaciones íntimas, nos hemos concentrado tanto en conversaciones productivas que hemos reducido nuestra identidad privada y comunitaria. Las grandes preguntas que tenemos en ese ámbito se han transformado en conversaciones internas. La ausencia de intimidad y relación satisfactorias tienen relación con la pérdida de la amistad, como el lugar que no es posible compartir con el otro preguntas fundamentales, temores, quiebres, deseos y proyectos. Gracias por acompañarme hasta acá. Los volveremos para ver el siguiente video.